Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de T13 Informa. El 6 de mayo pasará a la historia por ser el día en que Reino Unido y el mundo entero fue testigo de una nueva coronación, la primera en los últimos 70 años. Hablamos de la coronación del rey Carlos III, que se llevó a cabo esta mañana en la abadía de Westminster ante más de 2.000 invitados. En las calles, otras miles de personas seguían expectantes la ceremonia a través de pantallas gigantes, y para conversar sobre este hito nos acompaña aquí en el estudio Cristóbal García Huidobro, historiador de la Universidad de Santiago de Chile, también académico, también de la Universidad Católica. Preguntarle, profesor, bueno, sabemos que el rey Carlos III se convirtió oficialmente en rey el día que falleció su madre, la reina Isabel II, el 8 de septiembre del año pasado. ¿Qué propósito tiene entonces esta coronación? ¿Cuál es el sentido de esta ceremonia? Bueno, a ver, aquí hay un elemento simbólico, ¿no es cierto? En el fondo, si bien el rey Carlos se convierte en monarca una vez que su madre ha fallecido, inmediatamente empieza a funcionar todo un operativo que, por un lado, organiza el funeral, pero al mismo tiempo el camino eventual hacia la coronación. El rey era rey con o sin corona, eso claro. Es un absoluto. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto hoy día desde la madrugada nuestra, por lo menos la mañana ya en el Reino Unido, es un acto simbólico en el cual el monarca jura trabajar fielmente para el pueblo del Reino Unido, toma un juramento religioso también para sostener la iglesia protestante en el Reino Unido, pero además también implica la entrega de los símbolos del poder. Los cetros, la corona, el orbe, y además también hay un momento muy especial en la coronación que lamentablemente, bueno, no lamentablemente, se entiende que sea así, pero que es un momento íntimo del monarca cuando es ungido. ¿Ya? La unción de los reyes es parte de ceremonias medievales que de alguna manera replican algunos pasajes de la Biblia, especialmente cuando Salomón, ¿no es cierto? El rey Salomón es ungido por Sadoc, el sacerdote, y Natán, el profeta. Entonces, de alguna manera se mezcla, ¿no es cierto?, esa idea de continuidad, incluso bíblica, con la monarquía. Y eso es lo que hemos visto hoy día, ¿no es cierto?, con algunos tintes también modernos que el rey Carlos, príncipe Carlos cuesta. Hay que empezar a acostumbrar. El rey Carlos, ¿no es cierto?, ha querido darle a la ceremonia y que yo creo que son bien notables y vale la pena resaltarlo. Oye, revivamos ese momento justamente de la coronación del rey Carlos III que se llevó hace solamente unas horas. Esto fue lo que pasó, mire. Este es el momento, profesor, si usted nos podía ir relatando. Bueno, aquí efectivamente le están entregando los símbolos del poder. ¿Ya? El principal es ese cetro que tiene uno de los cocelebrantes y que lo va a tomar el arzobispo de Canterbury. Ese es el cetro de la cruz, se llama. Se le conoce además también porque tiene uno de los diamantes más grandes del mundo, el Cullinan I, también conocido como la primera estrella de África, y representa el poder terrenal del monarca para poder mandar. Y el segundo cetro que ahora se lo están entregando es el cetro de la paloma. ¿Ya? Es un cetro que tiene un doble significado. Representa una paloma de la paz, ¿no es cierto?, para mantener la paz y la justicia, pero al mismo tiempo representa la labor religiosa que tiene el monarca en sostener a la iglesia y además como un monarca cristiano. De eso quiero que justamente hablemos ahora. La coronación tiene una carga netamente religiosa. Expliquémosle a la gente para que se haga una idea, porque claro, la monarquía muchas veces nos parece distante, no tenemos monarquía en Latinoamérica. ¿Por qué está el factor de la religión? ¿Por qué juega un papel tan importante en la coronación? Bueno, en primer lugar porque es una ceremonia en la cual se supone que el monarca es elegido por Dios, ¿no es cierto? De hecho, parte del título del monarca británico es Dei Gratia, o sea, por la gracia de Dios. Y por lo tanto, eso se refuerza precisamente en esta ceremonia, donde se le unge con aceite especial, ¿no es cierto?, como si fuera un bautismo. De hecho, es muy notable porque en una parte de la ceremonia se desviste al rey, ¿no es cierto?, y queda con una túnica blanca, como si fuera un niño que se va a su bautismo. Y cuando se ponen estos paneles, ¿no es cierto?, que impiden que la gente vea en definitiva esta ceremonia tan íntima, nosotros ya sabemos que el rey ha sido ungido, ha sido seleccionado y se ha convertido también en una persona sacrosanta. Y además hay otro elemento, si uno se fija,
fundamentalmente las vestimentas del rey, hay una mezcla entre una vestimenta civil y una vestimenta religiosa. Ya. Y ahí va la corona de San Eduardo, que implica el momento cúlmine de la ceremonia, cuando se pone sobre la frente del rey, ¿no es cierto?, la corona, que es bastante pesada. Bastante pesada, sí, ahí lo vemos. Y probablemente el símbolo más importante de la corona británica, esta corona del rey Eduardo, ¿no? San Eduardo. San Eduardo, sí, exactamente. Bueno, y además contarle a la gente que, bueno, además de ser jefe de Estado, el rey Carlos también es jefe de la iglesia anglicana. También eso explica el tema religioso, ¿no? Es un carácter hoy por hoy ceremonial. Antiguamente el monarca tenía en el fondo poderes respecto al concilio de obispos, etcétera, pero hoy día es solamente una cuestión más bien histórica o simbólica. Claro, tradicional. Oye, ¿la corona cuánto pesa? 2000, ¿2000? O sea, pesa 2.250 gramos. Claro. Perfecto, poco más de 2 kilos. Un cuarto. Oye, la última gran coronación que tuvo Reino Unido fue en 1953, la reina Isabel II, madre del rey Carlos, pero fue bastante distinta a la que vimos hoy. Tuvo más invitados en esa oportunidad y la extensión de la ceremonia fue más larga. ¿A qué corresponde o a qué obedece la austeridad que eligió el rey Carlos III ahora? Bueno, a ver, en primer lugar, 8.000 invitados tuvo la coronación en 1953, fue una cuestión apoteósica, pero en esa ocasión, a diferencia de hoy día, se decidió que a pesar de que había una situación complicada en el Reino Unido, se hiciera una coronación como de antaño. Claro. En el caso particular de las decisiones que se han tomado respecto a esta coronación, bueno, fundamentalmente el Reino Unido está pasando por una crisis económica bastante potente. Estamos hablando de una inflación de más de 2 dígitos. Exactamente, sí, y además también y más grave todavía, hay carestía, escasez de alimentos, etcétera, y todo esto en parte producto del Brexit. O sea, que si el Reino Unido hubiese estado dentro de la Unión Europea, el golpe habría sido mucho más suave producto de la pandemia. Pero lamentablemente los británicos decidieron salir de la Unión Europea y este es el costo que están pagando. Ahora, eso sumado a también tratar de dar un indicio, ¿no es cierto?, de nuevos tiempos de la monarquía, de una monarquía también mucho más abierta y mucho más sensible a las necesidades de la población del Reino Unido, efectivamente se decidió tomar esa decisión. Ahora, también hay otra cuestión que es un tema factual, ¿no es cierto? El rey Carlos tiene 74 años. 74, sí. Su madre cuando asumió tenía 20 y tantos, 27 25. años. 25. Entonces, es distinto como una persona de 70 y tantos años puede llevar en definitiva una ceremonia así de larga y así de pesada, porque tienes que tomar en consideración que el rey Carlos tiene una corona de 2,25 kilos en la cabeza, los cetros, la ropa que está usando es extremadamente pesada, entonces eso también toma un poco de la salud de la persona y la capacidad de aguante. Entonces, y además también, nuevamente, se quería hacer una ceremonia más acotada, precisamente para mostrarle al público del Reino Unido de que se sabía que había que celebrar, pero también con un tono más bajo. Exacto. Ha sido la persona que más ha esperado para llegar a convertirse en rey. 74 años, él tenía apenas 4 años cuando fue testigo de la coronación de su madre, 1953, y ha sido el único hijo de monarca que ha estado presente en una coronación. O sea, a ver, claro, efectivamente. Sin contar, digamos, lo que acaba de ocurrir hoy. Claro. Fue el primero. O sea, él en realidad los hijos del monarca, por ejemplo, el hijo Jorge V estuvieron en su coronación, etcétera. Lo que pasa es que él fue la persona más joven. Con 4 años, Con 4 años. Pero el príncipe George hoy día se convirtió en la persona más joven que participó activamente en la ceremonia. Eso también es notable y tuvo un comportamiento impecable. Que sí, lo hizo al pie de la letra. En la línea de sucesión, ¿no? Hablemos ahora de Camila. Una figura que ha generado harta controversia, hay que decirlo. Antes de fallecer la reina Isabel II, ella expresó el deseo de que Camila efectivamente sea conocida como reina consorte. Y de hecho en las invitaciones que se repartieron para la coronación llamaba la atención que su nombre estaba a secas, reina. Sí, reina. ¿No? Expliquémosle a la gente cuál es el estatus, cuál es el título que va a tener Camila. O sea, ella es reina. Lo que pasa es que se utiliza el término consorte fundamentalmente para señalar que es la esposa del monarca. Exacto. ¿No? Y siempre va a ser reina consorte y no hay ningún problema con eso. Pero también se puede hablar libremente de que ella es la reina Camila, porque eso no le da ningún tipo de poder especial. De hecho, si ustedes se fijan, toda la ceremonia giró en torno a ellos dos, pero
si pudiéramos medir la cantidad de minutos, ¿no es cierto?, que las cámaras estuvieron atentas al monarca, al rey, porque claro, él es la figura fundamental. Por eso también la coronación de la reina Camila como consorte fue considerablemente más breve y muchísimo más rápida. La coronación de Carlos fue mucho más lenta porque habían un montón de símbolos más que tenían que pasar. Ahora, claro, efectivamente, ellos ya llevan 18 años de matrimonio. Desde el 2005, sí. Claro, entonces 17, 18 años de matrimonio. La reina Camila, como duquesa de Cornwall, primero, ha sabido ganarse el aprecio de la población británica, pese a la herencia, ¿no es cierto?, pesada de lo que fue la princesa Diana, claro, en fin, a su muerte. Y además también la historia mala venida de ellos dos, del rey Carlos y su ex mujer, ¿no es cierto?, que ganó portadas en tabloides, en fin. Y ella ha logrado ganarse un espacio importante. Todavía, evidentemente, hay gente que la rechaza por diversos motivos y, bueno, tendrán su justa razón, pero ha sabido abrirse paso. Y además también hay otro tema, y esto yo creo que es fundamental. En la biografía del rey Carlos, o sea, biografía hablo en plural, en singular, pero hay muchísimas biografías. Tú te das cuenta que siempre ha sido una persona que tiene un carácter especial, ¿ya? En distintos ámbitos. Un poco como su abuelo, el rey Jorge VI, hay algo ahí. Ya. Y en parte con un poco de Windsor, un poco también de Glücksburg, que es la familia real de su padre, ¿no es cierto? Y él necesita un apoyo permanente, ¿ya? Y ese apoyo permanente nunca lo obtuvo con su mujer, con Diana. Pero con su segunda esposa sí. Y la reina Camila ha sabido ser compañera de ruta del rey Carlos. Y en ese sentido ha funcionado bastante bien. Entonces, por eso también Carlos quería, y de hecho se nota, porque hay un momento, lo mostraron las cámaras, ¿ya?, que cuando ella está coronada y pasa frente al rey Carlos y le rinde homenaje, le da una sonrisa enorme. Claro. Ella no, ella estaba muy seria, muy en su personaje, pero él da una sonrisa bien notable y que, bueno, ahí demuestra también un poco de ese amor que se prodigan y que, bueno, hoy día ha sido literalmente coronado. Exactamente. Oye, ¿en qué cambia el rol de la reina consorte ahora? Ella, bueno, lidera varias fundaciones, pero ¿en qué cambia en la práctica? Ahora que es reina. En nada. Ya. En nada. El puro título, digamos. Solamente entonces el título. Ya. Lo que pasa es que, claro, a ver, puede ser, pero creo que en realidad no va a tener ningún tipo de ¿cómo se llama?, de cambio verdadero. Ya. Puede que adquiera más obligaciones, de hecho. Pero, a ver, la reina Camila, antes de ser reina, como duquesa de Cornwall, ya tenía una agenda apretadísima con las distintas caridades, organizaciones benéficas, etcétera, en las que ha participado y sigue participando. Sí. Como reina, claro, cambia el título, eso es cierto, pero yo te diría que va a continuar de la misma forma. Y no hay cambio tampoco, así como tiene más o menos poder, va a seguir teniendo el mismo que como consorte, aunque no estuviera coronada. ¿Tú dirías, Cristóbal, que el principal desafío que va a tener la reina es ganarse esa parte de la población que es un poco escéptica, que no la quiere tanto? Por lo menos en lo que implica las reglas de popularidad, en fin, las encuestas, claro que sí. Pero sigue, yo creo que, a ver, si ella tiene oficio en eso en todo caso, yo creo que el otro gran trabajo que tiene es nuevamente ser un apoyo del monarca, ser en definitiva la persona que está ahí para darle contención. Uno de repente piensa, ya, pues si una persona de casi 75 años, 3/4 de siglo, ¿qué contención puede merecer? O necesitar. No, todos los absoluto. seres humanos necesitamos de una forma u otra el apoyo de nuestros familiares. Siempre, tal cual. Oye, hablando de apoyo, ¿hubo apoyo de alguna manera internacional en esta coronación? Unos 2.300 invitados presenciaron la coronación, incluyendo importantes mandatarios, como el presidente Lula da Silva, también estuvo Emmanuel Macron participando de esta ceremonia. Quien no asistió fue el presidente de Estados Unidos. En su representación fue la primera dama Jill Biden, pero su ausencia no es rara. No. De hecho, nunca en la historia un mandatario estadounidense ha participado de una coronación. Eso es
¿Coincidencia o obedece a algún tipo de protocolo? No, no hay protocolo, pero hay todo un tema de tradición de no ir a este tipo de ceremonia, fundamentalmente porque Estados Unidos es una república, pero una república que peleó una guerra larga y sangrienta contra el Reino Unido, precisamente para obtener su independencia. Hay excelentes relaciones, por si acaso, entre el Reino Unido. La relación especial, ¿no es cierto?, de la que hablaba Winston Churchill. Tal cual. Y Roosevelt. Pero efectivamente se mantiene esa distancia, pero es una cuestión meramente simbólica. Ok, es una tradición. Es una tradición nomás. Perfecto. Oye, hablemos ahora del apoyo que ha tenido la monarquía. Ha venido a la baja en los últimos años, pero aún así sigue siendo bastante popular el tema de apoyar a este sistema, ¿no es cierto? Un 58% de los británicos apoya la monarquía. ¿Cómo se explica este fenómeno que ya tiene siglos? Mira, a ver, en realidad aquí hay que separar, hay que dividir un poco las cifras. ¿Ya? En realidad no ha venido a la baja, al contrario, ha ido al alza la popularidad de la monarquía, pero siempre de la mano de la reina Isabel. Cuando fallece la reina Isabel, la monarquía británica tenía por sobre un 70% de popularidad, cosa que ya se quisiera cualquier gobierno republicano, cualquier político. Pero además la figura de la reina Isabel estaba por sobre el 80%. Sí. ¿Ya? Y además esto se distribuye con otros miembros de la familia real. Ahora, claro, esta encuesta evidentemente demuestra algo que era obvio. El rey Carlos no es su madre, no es la reina Isabel. Pero también no seamos injustos. Lleva 9 meses en el trono, exigirle a él que tenga los mismos logros que su madre en 7 décadas de reinado. Claro, indudablemente a mí me parece que es un poco injusto. Sin embargo, hay números que llaman la atención. De ese 58% que están a favor de la monarquía, también, ojo, que no es que hay un 42% que está en contra, sino que hay un grupo marginal de personas que quisieran una república y después hay un grupo mucho más grande de personas que en realidad son indiferentes. Claro. ¿Ya? Pero de ese 58%, más del 70% son personas mayores, de 45 años hacia arriba. Y el grupo más escéptico son los jóvenes. Ahora, ¿por qué? Bueno, fundamentalmente, primero porque no había un encantamiento con la monarquía y eso es uno de los grandes trabajos que va a tener el rey Carlos. Es saber encantar a esa gente joven que eventualmente va a envejecer y no necesariamente va a mantener sus mismas opiniones a lo largo de su vida. En segundo lugar, que se tiene que convencer esa parte de la población de que la monarquía es útil y que además está actualizada. Y en eso el rey Carlos, ya ven, desde que era príncipe de Gales ha estado trabajando, pero al mismo tiempo yo creo que ahora también. Y en parte también estará la labor que su heredero, ¿no es cierto?, el príncipe William, príncipe de Gales, claro, sepa dirigir precisamente en ese sentido. Mira, aquí pillé la encuesta YouGov, dice, mientras que el 78% de las personas mayores de 75 años apoyan a la monarquía, solo el 32% de las personas de entre 18 y 24 años piensa igual. Ahí va a haber entonces un desafío. ¿Puede acercarse el rey a través de, por ejemplo, algo que ya ha estado haciendo en los últimos años, acercarse a causas relacionadas, por ejemplo, con el cambio climático, el cuidado del medio ambiente? ¿Podría ir por ahí? O sea, a ver, en los últimos años, este hombre ha estado los últimos 40 años de su vida denunciando el cambio climático, peleando en definitiva contra todos los negacionistas de que efectivamente el cambio climático además tiene un elemento humano, es decir, esto no es una cuestión natural del planeta, esto lo estamos produciendo nosotros. Claro. Todas estas campañas ecológicas, toda esta idea de concientizar a la población de que nosotros dejamos una huella en el planeta, pero no solo eso, este es el único planeta donde nosotros podemos vivir. Que tenemos, claro. Claro, no hay otro planeta. Todos los demás planetas del sistema solar son desiertos terribles donde no aguantaríamos segundos. Entonces, en esta barca, en esta pequeña arca en la que estamos todos, ¿no es cierto?, es necesario ser mucho más prudentes con cómo ocupamos los recursos. Entonces, en ese sentido, ha sido un campeón en eso. Eso le valió además también muchísimos problemas cuando fue príncipe. Más todavía cuando se metió en temas sociales. Es decir, en ese entonces el príncipe Carlos se escapaba y lo perseguían los paparazzi, la policía, todo el mundo, cuando se escapaba con su grupo más cercano de secretarios, etcétera, a meterse en los barrios más pobres de Londres y donde pudiera para conocer la realidad de esas personas y tratar de hacer algo. Eso le ganó bastantes reprimendas de diversos primeros ministros, Margaret Thatcher no fue la menos, donde le decían, a usted no le corresponde opinar en política. Él no estaba opinando en política, pero el ir a visitar esos lugares implicaba una declaración política de que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente.
Claro, y es sabido que los monarcas, opinar de política, ahí no se pueden meter. Ese es otro desafío que tiene el rey Carlos. Pero vamos a ver también cómo eso de alguna manera hace conexión con la población más joven. Vamos a ver ahí qué pasa. Oye, veíamos imágenes, bueno, ahí está el príncipe Harry, quien asistió. Tengo entendido que ya a esta hora ya debiese estar de regreso. Él iba a participar del cumpleaños de su hijo Archie, que cumple 4 años hoy, así que se espera que regrese a Estados Unidos. Y vemos cómo distintas personas de distintos países viajaron a Londres, acamparon durante días para poder ver esta procesión. Ahí los vemos a Kate Middleton, a su hija Charlotte, a George. ¿Cómo se explica, profesor, la popularidad que tiene la monarquía británica, a diferencia de otras monarquías como la española, que bueno, igual concita, ¿no es cierto?, al público, pero ¿por qué esta en particular llama tanto la atención del público en general, mundial? Yo creo que tiene que ver con varios temas, pero voy a elegir 3 fundamentalmente. Uno, primero, es una de las monarquías más tradicionales en Occidente. Nosotros lo que hemos visto hoy día, ¿no es cierto?, esta procesión, la coronación, en fin, tú no lo ves en la monarquía española, por ejemplo. En la monarquía española hay una proclamación donde el rey jura la Constitución y queda entronizado el rey y sería, y no hay más. Lo mismo en la monarquía belga, lo mismo en la monarquía danesa, noruega, etcétera. Entonces, cuando tú tomas en consideración eso, pareciera que estas monarquías son todas nuevas, a pesar de que tener siglos de existencia, pero el nivel de modernización ha llegado a tal punto que se considere que esos países son repúblicas coronadas, son repúblicas que tienen un gobierno monárquico. Ese es el primer elemento. En segundo lugar, yo creo que tiene que ver también con el nivel de conexión que existe entre el monarca y su pueblo, o la familia real y su pueblo también. Por donde tú veas, claro, puede haber gente que sea contraria a la monarquía. Al rey Carlos, cuando estuvo en Escocia, durante los funerales de su madre, le tiraron huevos, fue abucheado, etcétera. Claro, pero también había gente que salió a saludarlo, a celebrarlo, en fin. O sea, fue una cuestión impactante, ¿no? Y lo mismo, en todas partes, en el Reino Unido, existe esta devoción hacia la monarquía, ese respeto, ese cariño, o derechamente es el respeto a la institución. Claro. Entonces yo te diría que también eso es difícil encontrarlo en otras partes. Y un tercer punto, creo yo, tiene que ver, quizá más frívolo, tiene que ver precisamente con la retroalimentación a través de la prensa, etcétera. La farándula de la Claro, monarquía. la farándula, no quería decir así, pero que también da pábulo, ¿no es cierto? Ya sea por ciertos escándalos o por ciertas conductas, en fin. Pero además también por un tema histórico. También hay un nexo de historia y de capacidad que ha tenido la monarquía, te digo, en los últimos 80 años de mantenerse actualizada, pero con un pie anclado en la tradición. Claro. Hablando de escándalos, bueno, el príncipe Harry observó atentamente desde su asiento en la tercera fila de la abadía de Westminster, mientras la corona del rey se posaba en su cabeza. El hecho de que él haya sido invitado, pese a las múltiples acusaciones que él ha hecho a la familia real, temas de racismo, en fin, ¿cómo se explica su invitación, digamos? Obedece al protocolo, ¿no? Netamente. No, o sea, a ver, sí, es protocolar, pero a ver, quien determina quién va a la coronación, o sea, todo eso pasa de una forma u otra por el rey Carlos y pasa por él porque en el fondo estos son los invitados del rey en específico. Hay alguien que controla la ceremonia, que es el duque de Norfolk, que es el que lo organiza y todo lo demás, y claro, él es el que, voy a decirlo en términos extremadamente coloquiales, aunque nunca se sabe, es la persona que tiene el Excel de los invitados, etc. La lista. La lista, pero el príncipe Harry no habría ido a la ceremonia si no es su padre el que lo invita directamente. Evidentemente que no sabemos las comunicaciones que existen entre ellos, puede que lo haya llamado, estoy conjeturando, pero en definitiva el príncipe Harry va porque quiere ir y va también porque su padre lo quería ahí. Ahora, si no fue el resto de su familia, por los motivos que sean, etcétera, bueno, será otra cosa. Otro tema. Perfecto. Hablemos ahora de lo que se viene. ¿Cuál diría usted que va a ser el principal desafío o, claro, que deberá sortear el rey Carlos III ahora que es oficialmente rey o coronado? La verdad está coronado. Sí, coronado. Era rey de antes. Exacto. Claro. A ver, difícil pregunta.
Como jefe de Estado, ¿no es cierto?, y monarca del Reino Unido, el problema es que el rey no puede emitir ningún tipo de opinión. Nada, un gesto, una sonrisa, un fruncido ceño, una risa, lo que sea, todo eso se puede tomar o malinterpretar como una opinión, y ni hablar algún discurso o alguna mención. Primer gran obstáculo. Que tú dices que puede ser un poco pedestre, pero es un gran obstáculo. De hecho, la reina Isabel lo dijo. La parte más difícil de este trabajo es hacer que la gente no sepa lo que uno está pensando. Exactamente, mantenerse lo más objetivo, neutral, al margen, neutro. Exactamente. En segundo lugar, el gran desafío que tuvo su madre también, y que con la ayuda de su padre, ¿no es cierto?, el príncipe Felipe, el rey Carlos va a tener que hacerlo también, es, como te decía antes, mantener actualizada la monarquía, pero sin perder los elementos tradicionales. Y eso es súper difícil, porque uno tiende a pensar que modernidad no se condice con tradición, ¿no es cierto? Pero los británicos han logrado de alguna manera lograr una síntesis, han creado una síntesis que les ha permitido precisamente eso. En tercer lugar, tener cuidado con cualquier cosa que pueda parecer derroche. Ya. En estos momentos, y como lo comentábamos antes, el Reino Unido está pasando por una situación difícil. Tú lo decías, ¿no es cierto? Una inflación de 2 dígitos, desempleo, carestía, escasez de alimentos. De hecho, hasta hace 2 semanas atrás no habían huevos en los supermercados británicos, en parte por la gripe aviar, pero bueno, en fin. Y sumado también al hecho de que hay tensiones que todavía están fraguándose, ¿no es cierto?, al interior del gobierno británico. No estoy pensando en el rey, sino estoy pensando en el Parlamento británico, donde tú tienes una mayoría conservadora, y supermayoría por lo demás, que está muy montada en el macho de mantener el Brexit, de mantener este plan de la Global Britain, que es una Gran Bretaña global, pero que ha sido un fracaso estrepitoso. Entonces, y además también con una oposición laborista que lo único que quiere es que se llame elecciones, porque probablemente ganarían. Claro. Bueno, y para ir cerrando, que ya se nos va acabando el tiempo, profesor, en una palabra, ¿cómo describiría lo visto hoy en Londres? En una palabra. Majestuoso. Majestuoso, sí. Incluso a pesar del tono más discreto, vuelvo a repetir, claro, para nosotros no nos parece para nada discreto esto, pero desde el punto de vista histórico para los británicos lo es. Sí. Pero a pesar de eso, majestuoso. Y con ciertos toques humanos muy notables. Yo destaco dos cosas fundamentales. Primero, en un momento de la ceremonia, y lo pidió expresamente el rey Carlos, hay un cántico en griego. Eso es un guiño ecuménico, por un lado, pero al mismo tiempo a la antigua fe de su padre, que era originalmente ortodoxo griego. Sí. Y en segundo lugar, también otros elementos ecuménicos, especialmente después de que el rey había sido coronado. Hay una bendición común de los obispos de Escocia, Gales, el primado de York, ¿no es cierto?, el arzobispo de Westminster, que es el cardenal católico, ¿no es cierto?, en el Reino Unido, y finalmente del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que es el que finaliza las bendiciones. Nuevamente otro sinónimo de ecumenismo que en 1953 habría sido imposible. Con los conflictos que existían, imposible. Un llamado nuevamente a la unidad, ¿no? Bueno, eso está, de hecho, fíjate tú, cuando el rey va a tomar su primer juramento, dice, hay una parte donde lee el arzobispo de Canterbury que como rey él debe respetar la fe de todas las personas, de todos sus súbditos, y que se espera que él fortalezca en definitiva esas libertades. Más claro no puede estar. Imposible. Muchas gracias, Cristóbal García Huidobro, por acompañarnos en Informe T13 desde la mañana ha estado aquí, madrugó. Madrugando en la cobertura especial del canal, pero muchas gracias por la invitación. Humildemente les doy las gracias por haberme invitado también a este programa. Y nada, hemos visto historia haciéndose frente a nuestros ojos. Tal cual. Bien, muchas gracias y por supuesto también agradecerle a usted por la sintonía, por acompañarnos durante toda la jornada de hoy, cubriendo, ¿no es cierto?, lo que es la noticia internacional del día, por supuesto la que va a pasar a los libros de historia. Hacerle la invitación entonces a que siga en compañía de Tele 13 más ratito a la 1. Empieza Tele 13 tarde y por supuesto nuestra señal 2 que cuenta con informativos durante las 24 horas. Nos reencontramos entonces, que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos.